Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la organización, ¿no? Al SpaceTech y a todo eso por haber pensado en nosotros. Yo la verdad que cuando me llamaron tuve mis dudas porque nos dedicamos a eso, somos un grupo de innovación docente y que la estructura, ¿no? Cómo estructurarlo para encajarlo en este formato. Y claro, lo primero que se me venía era eso, la emergencia climática. ¿Qué entendíamos por la emergencia climática y cómo la concebimos, ¿no? Lo que hemos estado hablando antes, esa anticipación, esa prevención, y siempre estamos hablando de una anticipación y una prevención sobre el entorno. Un entorno que se puede trabajar, que se puede intentar, ¿no? Controlar o adecuar a las situaciones que se pueden prever, pero en nuestro caso, cuando sucede ese entorno, cuando ya ha sucedido la situación, la catástrofe, la emergencia, pongo catástrofe por no confundir con la emergencia climática, ¿no? Por el contexto. Pero ese incidente que ya ha sucedido, dígase la Dana, las lluvias de esta última semana, los sucesos en Murcia, bueno, todos los acontecimientos climáticos que engloban estas emergencias climáticas, los intervinientes, ¿no? Los intervinientes que participan en todas estas acciones, sean tanto la sociedad, o sea, el público que mencionábamos antes, ¿no? En cuanto a estar preparados, a estar revisando nuestros elementos en casa o las acciones que tenemos que hacer a la hora de salir, como los propios intervinientes, servicios de emergencia, servicios de seguridad, sanitarios, ¿vale? Es el concepto, porque cuando mezclamos todo este proceso y lo metemos ahí, resulta que nos aparecen esos riesgos que hablaba antes, ¿no, Javier? O esa incertidumbre a la hora de trabajar y de poder resolver in situ en una situación que no estamos habituados a trabajar, que no estamos controlando lo habitual, ¿no? Y vuelve a aparecer esa incertidumbre, ¿no? O ese riesgo o esa necesidad de superar. Y eso sucede tanto a la población en general como a los participantes, a esos intervinientes en esos procesos de gestión. Desde el equipo del Grupo de Innovación Docente trabajamos sobre la innovación, sobre la docencia, ¿no? Cuando aparece esa necesidad de resolver ese riesgo, esa incertidumbre, estamos acostumbrados a dar diferentes opciones, ¿no? Aumentemos los recursos, generemos alertas tempranas, aumentamos el personal, ¿no? Formemos a la gente que tiene que actuar, formemos a la población en general, ¿vale? Y ahí encaja la universidad. Es decir, la universidad al final somos los que nos encargamos de proporcionar una enseñanza, una calidad docente, un aprendizaje a la población también, ¿no? Y ahí es lo que digo, nosotros no inventamos nada, sino que lo recogemos e intentamos innovar con todos los procesos o todas las situaciones. Esa formación que podemos trabajar, hay diferentes modelos, ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto en la docencia, en la universidad, como en el resto de la población, ¿vale? Y solemos trabajar en un modelo clásico, a pesar de todos los conocimientos que tenemos actualmente, ¿no? Solemos trabajar con modelos que se basan en el conocimiento in situ, en el aprendizaje individual, en el aprendizaje estático en cuanto a que es sectorial por sectores, ¿no? Equipos de emergencias por un lado, seguridad por otro, y se forman a ser los mejores en sus acciones en concreto. Pero en pocas ocasiones se trabaja conjuntamente, quiero decir, se desarrolla esa formación conjunta. Y esto es lo que los modelos que desde el Grupo de Innovación Docente intentamos generar y llevamos a cabo aquí en la universidad, generando simulacros en los que participan muchos equipos o muchos intervinientes de diferentes servicios, ¿vale? Para intentar darle una vuelta a este proceso, ¿no? Este aprendizaje sobre simulación, la utilización de la simulación de los hechos que se pueden acaecer y aplicando la evidencia, el conocimiento basado en la evidencia, ¿no? Nos va a permitir reducir esa incertidumbre que se da al interviniente, esa incertidumbre que sucede por no tener claro a veces
cómo va a trabajar el compañero del otro servicio, ¿no? ¿Qué espero de ellos? Yo sé qué tengo que hacer yo en situaciones muy controladas. Es verdad que cuando sucede la situación de la catástrofe o la emergencia o la incidencia dentro del entorno que hemos estado viendo con la emergencia climática, se nos puede salir de control, aunque tengamos esa base fuerte, pero tenemos que conocer también el trabajar con los diferentes dispositivos, ¿no? Esto, además, lo basamos en un proceso trabajando sobre el error, que es otra cosa que la sociedad no tenemos acostumbrados a trabajar, ¿no? En trabajar siempre generamos simulacros, o los simulacros que solemos hacer, ¿no? Los que tenemos en mente de cómo desalojar un edificio, cómo hacemos un accidente de tráfico, cómo actuamos, muchas veces están basados en el mostrador, en lo que se ve, ¿no? Pero pocas veces se recoge ese error que se está sucediendo y se analiza con datos, con una herramienta, una rúbrica adecuada que evalúe lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y que nos aporte los datos para generar eso. Eso supone un esfuerzo, un trabajo, porque no solo es montar el simulacro, conseguir a la población, sino también conseguir un proceso, una herramienta que nos permita evaluar cada punto que está establecido. Hay que tenerlo todo establecido. En nuestro caso, el modelo que seguimos es un modelo de briefing, desbriefing y simulacro en el medio, ¿no? En el cual hemos generado o hemos acotado en nuestro proceso de validación de estas herramientas dos grupos, grupo de control, grupo interviniente, donde se les da una formación conjunta, donde a todo el mundo se le explica lo que va a ser en el simulacro, pero es que luego a cada grupo en concreto va a aprender o se les va a explicar lo que se espera de los otros intervinientes, de los otros equipos. Por lo tanto, en todo momento van a saber, cuando llega el equipo de policía, dónde se va a poner, qué zona puede atravesar, cuando llega el SAMU, dónde tiene que intervenir, qué espacio hay que dejarle al equipo de bomberos, ¿no? Y todo ese proceso genera una satisfacción y una reducción de esa incertidumbre o incluso de ese riesgo a la hora de intervenir en estas situaciones derivadas de esa emergencia climática. En nuestro caso, pues bueno, basamos ese proceso en simulaciones en ese proceso de simulaciones, generamos una herramienta y en la que evaluamos en todos los procesos. Cogemos una medida desde el inicio, cuáles son los conocimientos iniciales, después de la primera del briefing, después de la primera formación. Durante el proceso hay diferentes intervinientes. Se pide que rellenen o sea, que tengan la herramienta adecuada gente, observadores desde fuera, pero también al propio interviniente. Queremos saber lo que siente el interviniente y cuáles son las necesidades para luego poder mejorar la docencia, esa actitud o ese aprendizaje que tienen, ¿no? Y posteriormente en el desbriefing, tras el desbriefing, esa escena o esa significación de qué ha sucedido y qué ha pasado, pues además vamos a evaluar cómo ha acabado generando un aprendizaje ese propio desbriefing, esa reunión posterior. Y no solo sobre la parte cuantitativa, también hay una parte cualitativa que hay que controlar. ¿Qué está sucediendo? Está muy bien, pero hay que saber también el por qué está sucediendo, cómo se han encontrado, cómo estos intervinientes al final van a conseguir, que tratarán luego en la mesa siguiente, ¿no? Esa resiliencia, para poder superar esa resiliencia. Y eso también lo tenemos que recoger en nuestro proceso. He puesto poco porque eran 8 minutos y no me da tiempo para dar más estudios y no sé si ya me estoy pasando, pero bueno, la satisfacción, la recogida, el aprendizaje en todos los procesos por todos los sectores se demostró que estaba en procesos muy altos, por encima del 80% de capacidad. Por lo tanto, creemos que es necesario, ¿no? Desde el equipo lo hemos estado, cada 2 años hacemos en esta universidad un simulacro donde invitamos y agradecer a los equipos de bomberos que he visto aquí presentes, a la consellería que nos facilita también todos los dispositivos para poder generar ese trabajo. Nosotros lo tenemos más... Intentamos ajustar, somos de la Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina, Enfermería y Psicología. Intentamos que todos aprendan conjuntamente y que participen. Entonces, y eso lo trasladamos también, o intentamos trasladar, que las formaciones que realizamos sean conjuntas también con bomberos, policías, guardia civil, sanitarios, ¿vale? Para que se generen siguiendo la misma metodología. Desarrollamos un movimiento de muchos recursos,
tanto de la universidad, preventivo, como de la consellería, bomberos, ayuntamiento, bomberos, diputación, SEPS, ¿no? Servicios de emergencias de la consellería, que nos ayudan a todo ese proceso. Sin ellos realmente no podría hacer, pero es una preparación para que cuando tenga que venir una intervención realmente estén preparados y estemos todos preparados. Nada, muchas gracias. A Spaitek, a todo el equipo por contar con nosotros. Participamos en 2018 en otro InnoTransfer y lo que nosotros hacemos, somos una startup, nacimos en 2014 dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, estuvimos dentro de lo que es el plan de incubación de startup 4 años y ahora estamos dentro del parque científico. Y no sé si seguimos siendo una startup o no, no sé cuánto tiempo se tarda. Ahora vivimos realmente de lo que comercializamos en el mercado. Somos un equipo muy pequeñito, pero tenemos colaboraciones con mucha gente y bueno, tenemos esa intención de innovar, desarrollar nuevas tecnologías y validarlas en el mercado. Entonces, bueno, somos parte de la CPI desde hace muchos años ya. Empezamos trabajando, nosotros desarrollamos tecnología en el campo de incendios forestales, y la única forma de financiarlo fue a través de fondos de innovación pública y como raro es que una startup empiece con empezamos con un FP7, un proyecto a 4 años en el que con un consorcio muy potente pudimos desarrollar distintas tecnologías que algunas ya ni comercializamos porque nos equivocamos en alguna parte de cómo podíamos integrarlo dentro del mercado. Ahí Raúl lo conocerá bien. Y luego hemos ido trabajando en distintas, nos hemos ido orientando más a no tanto a la parte de desarrollar nuevos métodos de extinción, que estábamos muy centrados en la parte de retardantes, sino más en la obtención de información en incendios. Entonces, hemos trabajado mucho en el desarrollo de sensórica, plataformas para obtención de datos, etcétera. Por ejemplo, proyectos de I+D que hemos hecho, esto no son soluciones comerciales, pero hemos hecho, por ejemplo, la carga de pago de distintos UAVs en la que, por ejemplo, podríamos meter sensores con distintos parámetros de medición, de gases, temperatura, humedad, tomar datos en vuelo y si necesitamos balizar un escenario de emergencia en el que no tengamos sensores terrestres, pues los lanzamos y se pueden comunicar con la aeronave, etcétera. Entonces, esto sí que se llevó pues a un proyecto en el que se lanzaron los sensores a 100 metros de altura, con 100 kilómetros de velocidad, el sensor se orientó en el suelo, comunicó, etcétera. O sea que es un prototipo, pero bueno, hemos trabajado en esa parte. Hemos trabajado también con la unidad de prevención, por ejemplo, en prototipos para instrumentar vehículos, llevar una estación meteorológica de temperatura y humedad con vehículos, con datos georreferenciados, para que los vehículos que estaban haciendo vigilancia pues, obtuviesen datos móviles en escenarios muy, muy grandes, ¿no? Os decía, somos una empresa muy pequeñita, pero tenemos un gran socio tecnológico y comercial que es Hispasat, con el que estamos, pues eso, desde hace ya 4 años, pues internacionalizados. Tenemos instalaciones de sensores que ahora os voy a explicar pues en Hispanoamérica, en Portugal, en España. Y este es un poco nuestro producto principal, ¿no? Todo el trabajo que hemos hecho en monitorización pues, se ha convertido en una solución más orientada a monitorización permanente. O sea, aquellos espacios que tienen riesgo estructural de incendios forestales requieren monitorización permanente, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el enfoque que hemos dado siempre a esta parte? Nosotros no hablamos de un sistema de detección, hablamos de un sistema de monitorización, porque la problemática de los incendios no se circunscribe únicamente a la detección temprana, y menos en zonas donde tenemos mucha población, en la que la detección temprana no es realmente el problema principal, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades de información tenemos en un escenario de riesgo de incendios forestales? ¿No? Por una parte, la prevención es qué riesgo hay, dónde va y cómo evoluciona. La detección temprana, saber si tenemos un incendio o no. Una evaluación remota, o sea, saber qué tipo de riesgo tengo, cómo está desarrollándose en los primeros minutos, la ubicación precisa, etcétera, para saber qué medios tengo que desplegar. Información durante la propia gestión de la emergencia, pues cómo evoluciona el incendio, ventana meteorológica en la zona, etcétera. El registro luego posterior de todo lo que ha pasado para poder hacer un análisis de lo que ha pasado. Y luego tenemos en este tipo de escenarios, en el tipo de emergencias, muchos tipos de usuarios distintos, ¿no? Pues tenemos agencias de emergencia, policía, propietarios, políticos, población, turistas, población, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es tratar de obtener información relevante, local y en tiempo real de ese escenario
y aportar información en prevención, detección, valoración remota, extinción, registro completo de la emergencia y luego canalizar las distintas necesidades de información que tiene cada uno de los usuarios de forma segmentada para aportarle la información que necesitan cada fase. Eso es un poco la... Entonces, hablamos nosotros de monitorización, no de detección solo, ¿no? Ahí va. Esto es una imagen romántica de la visualización desde una torre de observación americana, ¿no? De cómo trabajamos en la detección así. Bueno, al final hay mejoras, ¿no? Pero lo que quiero decir básicamente es que hay una parte importante de la información en una emergencia que se obtiene de forma visual, subjetiva y se transmite normalmente por problemas de comunicación o lo que sea, de forma muy poco precisa. Entonces, normalmente cuando llegamos a la zona, hablo de incendios, ¿no? Hacemos una evaluación más centrada y ajustamos los medios que necesitamos desplegar, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos la información nosotros? Bueno, con sensores forestales. Aquí, aparte del reto de sensores de bajo consumo, etcétera, hay un reto de desarrollo de producto que es cómo desarrollamos electrónica que sea capaz de soportar ciclos de vida de 10 años en el monte. Entonces, los que hayáis trabajado con sensórica, incluso en entorno urbano, pues cuando se instalan sensores, ¿no?, para detección de plazas de garaje, de parking, pues a lo mejor a los 6 meses está en la mitad. Bueno, nosotros hemos conseguido desarrollar sensores forestales que aguantan el entorno, las ardillas no se los comen, no les crece líquenes y tenemos, por ejemplo, instalaciones desde 2018 funcionando en el norte de España, en Chile, en Portugal, en zona mediterránea, etcétera. Entonces, ahí hay una combinación de tecnología de hardware y tecnología de producto. La solución también integra no solo, inicialmente integrábamos solo sensores, ahora integramos pues datos de detección satelital, cámaras. Y también esto es una instalación, por ejemplo, hecha en la Sierra Calderona, en la que podemos desplegar o en torres ya que existan de observación o podemos desplegar el conjunto completo, ¿no? Lo que hacemos es, pues nosotros trabajamos con comunicación IoT, o Sigfox o LoRa, desplegamos cobertura, los sensores se comunican con esas redes, se extraen los datos, normalmente lo hacemos con satélite, o sea, todo el despliegue que se hace es independiente de las comunicaciones o infraestructuras terrestres que hay, para que el sistema tenga, lo que hablábamos antes, ¿no?, redundancia y si cae las comunicaciones de energía eléctrica o de comunicación, el sistema pueda seguir informando y reportando datos de la zona. La información se procesa y se canaliza por muchísimos tipos de, no me voy a centrar ahí, pero podemos integrarlo en un GIS, la información que estamos generando, tenemos acceso a una plataforma, podemos darle acceso a la población para que vea el riesgo de la zona o las alertas, notificaciones por mail, etcétera. Podemos hacer muchas cosas para facilitar que se consuma ese tipo de información por los distintos tipos de usuarios. Y toda la plataforma es como un SaaS, o sea, todo está en la nube y yo mientras tenga acceso a Internet puedo consultar según mi acceso distinto tipo de información. ¿Qué hemos innovado también en los últimos 2 años? Bueno, pues hemos integrado detección por cámara, que los que hayáis trabajado con detección por cámara sabéis que la detección por cámara normalmente tiene una tasa de falsa alarma bastante alta y requiere de un operador siempre que está discriminando las detecciones, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, aparte de formar o no me sale la palabra, educar no. Entrenar, gracias Raúl. Entrenar a la IA, nosotros lo que hacemos también es, tenemos una red de sensores que tienen una información muy detallada del entorno, georreferenciado. Entonces, esa información de contexto se lo damos a la inteligencia para que entienda si lo que está viendo es compatible con una combustión en esa zona bajo esas condiciones. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa de falsa alarma que es de todas las detecciones que hace el sistema, menos del 5% no son combustiones. Para que os hagáis una idea un poco, normalmente estamos hablando del 90% en sistemas tradicionales. Entonces, eso sí que hace que esta solución sea bastante semiatendida. O sea, quiero decir, no tengo que tener un operador de forma continua revisando el sistema. ¿Qué hacemos, por ejemplo, imaginaos, esto es una instalación real en Serra, en la Sierra Calderona, en la que nosotros podemos, con esa red de sensores distribuido, obtener mapas muy precisos en tiempo real, en este caso, por ejemplo, de humedad. Entonces, tenemos, por ejemplo, la visualización del barranco y cómo las zonas que están expuestas a una zona u otra o que están más en contacto con la zona del barranco, pues tenemos una visión mucho más realista, o nosotros llamamos un poco escala operativa, ¿no? Tenemos la información del terreno de forma visible y eso nos permite, por una parte, tener una visión del riesgo muy detallada, de cómo va a evolucionar. Nosotros damos una previsión a 10 días, con lo que
el propietario de esta instalación o el ayuntamiento o una empresa que tenga esta instalación sí que puede hacer, por ejemplo, una planificación más orientada a… os cuento, por ejemplo, un caso, ¿no? Empresas que tenemos del sector eléctrico, lo que hacen es, con esa visualización, pueden planificar las actuaciones de mantenimiento siguiendo también lo que es como un recorrido de mínimo riesgo, ¿no? Y si en alguna zona tengo un riesgo elevado, pues ya sé que tengo que aplicar medidas preventivas. Entonces, desde la prevención con información, podemos conseguir o mejorar o reducir la cantidad de igniciones que, por ejemplo, dependan de nosotros. O, por ejemplo, si soy un ayuntamiento y yo esta información se la comunico a los turistas que vienen a mi zona, yo mejoro la comunicación, les explico qué es el riesgo, muchas veces no lo sabe la población, les digo en qué zonas no tengo que hacer determinadas actuaciones o si está restringido o prohibida alguna cosa, ¿no? Pues, bueno, es un poco para que veáis con los sensores en tierra cómo podemos tener una resolución en tiempo real muy, muy grande, ¿no? Esto, por ejemplo, ya no es humedad, por ejemplo, es riesgo, ¿no? Riesgo de incendio. Esta es una instalación también real en Benissa y como en una distancia de 2 kilómetros, simplemente las condiciones de viento en esta parte son de 35 kilómetros hora y en la parte de abajo estamos hablando de 8 kilómetros hora, ¿no? Como la topografía, por ejemplo, nos va a condicionar, no tenemos el mismo riesgo ni de broma en esa zona. Entonces, esa información la podemos visualizar. En la parte de prevención o incluso cuando estemos interviniendo podemos ver diferencias de humedad, ventana meteorológica en cada zona, etcétera. Entonces, vale. Bueno, esto es un incendio en Chile, en la reserva del lago Peñuelas, y lo que aportamos aquí también nosotros es, cuando hacemos una detección, los responsables, lo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Vale, perdón, voy muy rápido. Lo que podemos hacer es obtener esas coordenadas, un registro completo y en tiempo real de lo que está sucediendo y luego, lo que hacemos con la distribución de las instalaciones es, no hacemos una distribución matricial de sensores cada 5 kilómetros, los adaptamos a la propagación que podría tener el incendio en esa zona. Pues controlamos carreteras, zonas de aproximación, etcétera. Entonces, bueno, lo resumo un poco así, ¿no? Yo puedo ver incluso cuando tengo un escenario con mucho humo o no tengo visibilidad, puedo saber en qué momento el incendio llega a puntos de control que yo tenga, ¿no? Y luego, lo que os decía antes, la información. Puedo mandar la información específica a la población. Puedo dar acceso al equipo que esté interviniendo de las imágenes que estoy generando, las coordenadas donde estoy indicando tal, la ventana meteorológica, etcétera. Me paso ya. Y luego hemos conseguido que distintos de un poco de los usuarios que veíais antes de poblaciones, propietarios, empresas, gestores, etcétera, tenemos clientes, gente que realmente valora lo que compra y lo paga, para integrar este tipo de soluciones dentro de su operativa diaria. Entonces, tenemos ayuntamientos, tenemos agencias, por ejemplo, CONAF en Chile, que es la que gestiona parques y demás. Luego tenemos empresas del sector energético, por ejemplo, que han integrado este tipo de soluciones en su operativa, no solo para evitar riesgos, sino también porque así ayudan a que la presencia de sus infraestructuras se vea como una mejora a la protección del entorno por el que circulan y no solo como una infraestructura negativa. Termino. Gracias. Vamos con la última intervención. Javier Climent nos va a mostrar en este caso cómo los datos y la IA, la inteligencia artificial, pueden convertirse en aliados. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, yo comentaros, igual que Pairo, ¿no? Pues somos una startup. Antes no he hablado mucho de Hydrens, que también fue incubada aquí en la Universitat Jaume I, en el grupo de fluidos multifásicos. Después, ya en 2017, ya había cogido forma. Y, pues bueno, ahora lo tenemos como un caso de éxito, voy a decir, porque ahí estamos ya trabajando a nivel internacional, vendiendo nuestras soluciones, también en conjunto con proyectos con la universidad. Pues un ejemplo de intraemprendimiento dentro de la empresa. De la empresa Faxa. Bien, nosotros ofrecemos soluciones tecnológicas basadas en modelización, simulación, sensórica, un poco lo que aprendimos en la Universitat Jaume I, pues hemos ido ampliando, ¿no? Seguimos colaborando en proyectos de innovación. Esos proyectos de innovación son innovación aplicada, evidentemente, y lo que intentamos es pues, madurarlos, ¿no? Durante esos últimos 3 años de lo que es un TRL, ¿no? Pues durante proyectos de 3 años e intentar llevarlos a mercado y comercializarlos desde Hydrens. Por otra parte, la empresa Faxa, pues bueno, tiene sus soluciones, ¿no? Bajo la marca Waternology. A partir de ahí nosotros, evidentemente, lo que vamos elaborando, desarrollando, lo integramos en Waternology. Waternology tiene muchísimas soluciones que ya se aplican a nivel interno en Faxa.
y que nosotros también pues, bueno, nos nutrimos de ellas para comercializarlas a nivel externo. Por último, comentar que Hydrens estamos dentro del Departamento de Innovación y pues bueno, ahí somos 30 personas, 27 proyectos de innovación y colaboramos en el modelo de innovación es innovación abierta, colaboramos con centros tecnológicos, muchísimos proyectos con Universitat Jaume I y bueno, pues la idea, como comentaba, ¿no? Es los retos de sacar soluciones innovadoras para llevarlas a mercado. Hoy toca hablar de la parte esta de extremos climáticos, así que he seleccionado algunos proyectos y algunas soluciones que estamos trabajando en ese sentido. Bueno, en primer lugar, lo que más nos aplica, ¿no?, los recursos hidrológicos, como venía antes, son la inundabilidad. Bueno, esto es la parte de alcantarillado. Alcantarillado en el ciclo integral del agua ha sido la niña fea a la que no se le ha hecho caso en 30 años. Siempre se lo ha llevado pues, las necesidades principales que son potables, ¿no? Ahí estaba como la digitalización muy avanzada, muchísimos datos en línea, por tanto la IA ha sido muy fácil de aplicar, pero ahora sí que ha salido un nuevo Real Decreto en el cual, y ahora ya por obligación, se tiene que hacer un diagnóstico de tu red de alcantarillado y una propuesta de soluciones de cómo vas a mejorarlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de protecciones al medio y no vamos a poder, en tiempos de lluvia moderada, no vamos a poder aliviar, es decir, no van a poder haber desbordamientos desde la red de alcantarillado al medio. ¿Por qué? Pues por contaminación fecal, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, estamos elaborando soluciones con partners tecnológicos también de modelos que llamamos modelos duales, es decir, tras una lluvia se produce una escorrentía, un calado en superficie. En la imagen de la izquierda podéis ver imágenes del Grao, por ejemplo, de qué zonas se quedarían inundadas. Eso se puede calcular bajo unos escenarios de periodos de retorno que se llama, ¿vale? O de lluvias artificiales que se generan con un buen modelo digital del terreno, se puede calcular. ¿Y por qué dual? Pues porque va conectada a la red de drenaje, es decir, los puntos, los invernales por donde el agua desde superficie pasa al alcantarillado. Tenemos modelos 1D hidrológicos, hidráulicos, y puedes ver qué zona de la red de drenaje se te queda, digamos, colapsada, en qué puntos vas a empezar a verter. Ya sabéis que la problemática, no me puedo extender mucho, pero que la problemática es que en España, sobre todo, tenemos red de alcantarillado unitaria, es decir, las pluviales van al mismo sitio que las residuales. Y eso es un problema, se está cambiando porque la pluvial debería ir aparte, ¿no? Pero es un problema con el que tenemos que convivir y a partir de ahí se tienen que proponer soluciones como las que comentaba antes de tanques de tormenta, sistemas de drenaje sostenible, etcétera, para no aliviar al medio. Es decir, necesitamos tanques pulmón, soluciones basadas en la naturaleza para gestionar esto de una mejor forma. Os presento, esto es un caso que hemos realizado, a ver, en toda la vertiente mediterránea tenemos el problema de inundabilidad, pues tenemos marjalerías. Esto es un trabajo específico que os comento así un poco por encima, pero para que podáis ver. Es un modelo digital del terreno muy apurado, que además hemos hecho vuelos con drones pues para capturar todas las acequias, etcétera, que hay en la marjalería. Lo que veis en la zona del centro es el riu Sec. Entonces, ya sabéis, ¿no?, que es una zona deprimida, hay zonas que están bajo el nivel del mar, una zona problemática, con mucho riesgo, sin red de drenaje urbano y, pues bueno, con un trabajo específico, desarrollando modelos específicos, lo que hemos hecho es un diagnóstico de la peligrosidad. Ya sabéis, en Comunitat Valenciana tenemos el Patricova, que a partir de la DANA se ha empezado a consultar muchísimo, pero ahí ya hay mapas de riesgo. Lo que pasa es que están hechos para periodos de retorno de 500 años, es decir, lluvias enormes, ¿no? Tú puedes, de alguna manera, generar lluvias artificiales pues, con periodos de retorno de 100, de 200 y, de alguna manera, proponer soluciones. En este caso, hay una serie de acequias, esas acequias se pueden ensanchar, se pueden proponer tanques de tormenta en zonas que están más deprimidas para acumular agua, se puede llevar el agua desde esas acequias hacia el riu Sec y se puede coger pues, la sequía mayor, por ejemplo, y hacer como un paraguas para que el agua que viene, fijaros en lo que es la simulación, voy un momento atrás, desde arriba, los barrancos que nos llegan es uno de los grandes problemas de la marjalería. Desde arriba podéis ver que nos llega toda el agua, ¿no?, desde zona de Benicàssim, zona de Castellón, es decir, hay que intentar evitar que ese agua entre, ¿no? Pues a partir de estas soluciones que estoy comentando con estos modelos específicos, pues se puede bajar el nivel de calado y el nivel de peligrosidad y mejorar esa resiliencia en zonas específicas como la marjalería. ¿Qué hacemos también pues desde FACSA?
Ya sabéis que el 90 y tantos % del agua que hay en Castellón es de acuífero, viene de acuífero. También llevamos el sistema de abastecimiento de Toledo, que es agua superficial y tiene otras problemáticas. Lo que tenemos que controlar es muy bien la línea piezométrica y eso se hace con sensores, de manera que puedes predecir muy bien las problemáticas futuras, compararlas con años anteriores, etcétera. Aquí hay un grupo, Ignacio Morey, creo que ya no está en la universidad, pero que ha dejado muchísimo conocimiento de lo que es el acuífero del Maestrazgo, y ahí hay pues una serie de sensores que al final lo que te proporciona es un mapa de calor en línea, podríamos decir, para ver las reservas que hay en el acuífero y evidentemente saber la calidad del mismo. Y esto se lleva a plataformas, a nube, y puedes hacerle un seguimiento específico. Esto es agua superficial, un proyecto que llevamos con Cianoa y esto hemos empezado también a comercializarlo. Son modelos de calidad en embalses. Con partners tecnológicos puedes determinar, ¿no?, la calidad dentro, según el año que haya habido, la escorrentía, muchísimos factores, pues yo que sé, problemáticas como la geosmina, etcétera. Y la idea es en la imagen de la derecha, en la zona que está más hacia arriba, pues está la torre de captación. Ahí puedes jugar un poco con la altura a la que captas el agua. Ya sabéis que cuando un embalse se vacía, como comentaba antes en el pantano de Sau, al 15%, es muy turbia el agua, muy poca calidad, y eso te tienes que, pues bueno, hay soluciones, ¿no?, para poner brazos, digamos, para captar agua desde otros puntos donde haya mejor calidad para la ETAP, para la potabilizadora. Otro proyecto, estos son gemelos digitales en red de potables. Aquí, como os comentaba, la IA, todo este tema en red de potables está muy avanzado porque siempre han habido muchísimos datos, tenemos telelectura, etcétera. Aquí vamos ya a la calidad y sobre todo a hacer el control de fugas. La calidad me refiero a subproductos derivados de la cloración, como son los trialometanos, etcétera. Es decir, ya estamos en un punto muy avanzado y con la idea de atender a esa escasez del recurso. Después utilizamos pues, bueno, drones para visualizar los tanques en el interior. Eso está muy bien. En el proyecto Cianoa que hemos visto antes había una serie de drones en los pantanos para hacer perfiles verticales y ver la calidad del agua, dónde tengo el fango acumulado con drones. Visión artificial, como veis en la imagen de la derecha, pues bueno, son sensores que más allá de los limnímetros que te dan la altura en un río, puedes ver, analizar de forma más detallada y cuantificar los caudales que están habiendo en línea en ríos. El tema es eso, ¿no?, mantenerlos, es decir, una cosa es que funcionen, etcétera. Antes lo comentaba el compañero de Pairo, ¿no?, que tiene que ser resistente. Lo que no puede ser es meter allí un sensor que, pues bueno, que te funciona en una planta piloto o el día que tienes tiempo seco y el día que llueva o le toque tal, pues no funcione. Esas son cosas que estamos testando. No hemos hablado de proyectos sobre emisión de gases de efecto invernadero en las depuradoras, que también tenemos gemelos digitales que están conectados a planta, con actuadores, etcétera. Estamos introduciendo modelos bioquímicos porque, pues bueno, en Europa ahora le han puesto el foco, en España aún no ha llegado, pero nosotros estamos intentando avanzarnos a la situación. En Europa siempre se habla de CO2 y al final siempre vas en equivalentes de CO2, pero ya sabéis que hay otros gases, el metano, y en este caso en las depuradoras se produce óxido nitroso, N2O. Los procesos de depuración de materia orgánica y eliminación de nutrientes, de nitrógeno, digamos. Entonces estamos calculando con gemelos digitales la producción de N2O para mejorar esa huella de carbono que se tiene que reportar y ya por obligación. Son soluciones muy detalladas. Flots, un proyecto de I+D+I también, en el cual bueno, pues se proponen estos sistemas de drenaje sostenible que estaba comentando anteriormente, resiliencia a la inundabilidad, tanques de tormenta sostenibles porque tienes que pretratar, ¿no?, el efluente. Voy acabando. Proyectos de innovación sobre riego, ¿vale?, para el tema de escasez, para aprovechar hasta la última gota. Pues ahí tenemos Sirera, también. Ya sabéis, no he hablado, pero estos proyectos son de reutilización, de regenerar agua que viene de la depuradora, que aquí ya se está haciendo en Castellón para regar jardines y así. Aún no se están regando pues naranjos, por ejemplo. El proyecto Sirera va de esto, de demostrar que podemos llegar con agua regenerada a una clase A en el cual se puede utilizar este agua de riego. En Murcia es algo que se está haciendo desde hace 15 años. El 98% del agua de la depuradora se va a regar tomates.
Y eso es importante, no ahora que no hay problemas de sequía, como bien ha dicho en la primera presentación José, pero sí que pueden haber sequías. Tenemos que estar mejor preparados para apurar bien hasta la última gota. Y el e-rain, que va un paso más allá, que es ya la monitorización de los propios cultivos. No todos los cultivos necesitan la misma cantidad de nitrógeno, podemos coger nitrógeno de la depuradora, etcétera. Hay imágenes satelitales que ven en detalle la humedad del suelo o incluso distingue entre plantas. Y acabo ya. Y bueno, como las startups dan para mucho y lo bueno es que pues, eres pequeñito, eres dinámico y puedes buscar partners tecnológicos, etcétera. Nosotros, fijaros, venimos del tema de la depuración, problemáticas de olores, dispersión de contaminantes a la atmósfera y a partir de ahí encontrando partners. Nosotros sabemos bastante, ¿no?, de simulación, de modelización, buscando partners que saben de meteorología. Lo que hemos hecho es una plataforma en la cual vemos calidad ambiental. Esto está instalado ahora en refinería, por ejemplo. Aquí en el tema de extremos climáticos es más para emergencias, pero esto lo utilizamos para ver la calidad del aire. Más allá de los sensores, que nos sirven para calibrar los modelos, puedes ver a nivel integral la solución de hacia dónde va el viento y cómo se dispersan los contaminantes de las chimeneas que están saliendo. Y esto, evidentemente, al polígono del Serrallo le interesa mucho. Le interesa mucho, al final hay pues, mucha concentración de industria en esa zona y son ellos los primeros que quieren tener una plataforma para monitorizarse. Así que, perdón que me he ido... Vale, pues aquí acaba la presentación y muchas gracias.